Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana comenzaremos la clase de Ciencias Naturales revisando la tarea que mandamos la semana pasada. Una de esas tareas tenía que ver con los criterios o características que ustedes podían establecer en base al modelo cinético de las partículas. ¿Cuáles eran las semejanzas o diferencias entre los estados sólidos y líquidos? Una de esas semejanzas o diferencias podría ser el movimiento de las partículas o el espacio que hay entre ellas. Ojo con eso, lo habíamos trabajado a comienzo de marzo. Y también tenían que establecer semejanzas y diferencias entre los estados sólidos y líquidos. Yo puse unas respuestas que pueden ser unos tipos de ejemplos y ustedes quizás podrían haber puesto otros. Así que no se preocupen por eso. Una de las diferencias era que las partículas estaban muy juntas en el estado sólido en comparación a las partículas en estado líquido que se encuentran un poquito más separadas. También podríamos establecer como diferencia la fuerza de atracción entre las partículas, que es mayor cuando están en estado sólido porque estas se encuentran más unidas y es más débil, o es menor cuando están en estado líquido porque estas están un poquito más separadas. ¿Ya? Y también una de las semejanzas que podíamos establecer es que en ambos estados, ya sea sólido o líquido, estas partículas están en constante movimiento. Si nosotros hiciéramos una vista microscópica de las materias en estado sólido y líquido, nos daríamos cuenta que sus partículas se mueven constantemente, aunque pareciera no serlo. Otra revisión de la tarea era llenar una tablita similar a esta. Lo habíamos hecho en clase, que tenía que ver con los cambios de estado, fusión, vaporización, condensación, solidificación, la sublimación inversa y la sublimación normal, entre comillas, y teníamos que ver si estas absorbían o liberaban energía. Recuerden que cuando cambian de estado es fundamental si esta tiene la capacidad de absorber energía o de liberar energía. Y otra también de las tareas que aparecían era esta, que salían definiciones y nosotros o ustedes tenían que establecer a qué concepto hacía relación. Cuando uno habla de definición del cambio de estado sólido a gaseoso, ese estado se conoce como sublimación. O de gaseoso a sólido también es válido que diga también uno sublimación. B dice, proceso por el que una sustancia gaseosa se vuelve líquida. Condensación. Ahí ustedes podrían dar el ejemplo de cuando uno coloca hervir agüita en la olla para hacer almuerzo. Uno podría darse cuenta que esas partículas que chocaron con la tapa de la olla se condensaron. Después veíamos transformación de un líquido a un estado sólido. Cuando el líquido se transforma en sólido, lo que yo estoy haciendo como un fenómeno es la solidificación. Y después abajo tenemos dos estados. El estado de la materia, donde las partículas están muy ordenadas y muy juntas unas con otras, que ese estado se llama sólido. En cambio, en el estado líquido, la materia adquiere la forma del recipiente que los contiene. Y si hacemos referencia a las partículas, también estas se encuentran un poquito más separadas, similar a lo que habíamos dicho recién en la tarea anterior. Más de alguna vez nos hemos preguntado si el calor y la temperatura son lo mismo. ¿Calor o temperatura? ¿Estarán relacionados? ¿Estarán separados? ¿Tienen algo que ver? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué van a aprender ustedes en esta parte? Vamos a identificar el concepto de calor. ¿Lo vamos a asociar con temperatura? Sí, pero vamos a ver que existen grandes diferencias. Y también vamos a identificar las diferentes maneras en que se transmite el calor, maneras que uno suele ver cotidianamente en la casa, en el colegio, en ciertas estaciones del año, pero que quizás no tenemos claro aún el nombre científico que tiene cada fenómeno. Vamos a comenzar ahora recordando el concepto de temperatura. La temperatura tiene que ver con la energía cinética de las partículas. ¿No? Está asociado. Mientras mayor energía cinética tengan estas partículas, es decir, mientras más se muevan, este cuerpo va a tener mayor temperatura. ¿Qué utilizamos comúnmente? Y ahora, sobre todo con este tema del COVID-19, estamos usando mucho los termómetros para medir temperatura. ¿Qué pasa entonces en un cuerpo cuando a este le da fiebre? Aumenta su temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas del cuerpo se mueven cada vez más rápido. Por lo tanto, aumentamos la temperatura de este.
¿En qué podemos medir esta temperatura? En grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Les voy a dejar ahí una notita. ¿Cuál es la temperatura que tiene un cuerpo? ¿O cómo puedo identificar que un cuerpo tiene o no tiene fiebre? ¿Cuál será el valor y en qué unidad de medida estará? Después vamos a hablar de calor. El calor está relacionado con la temperatura, pero no es lo mismo. El calor es una energía en tránsito. ¿Por qué se define como energía en tránsito? Porque se mueve de un cuerpo a otro. Ah, pero este movimiento tiene una característica especial. Esa característica especial es que siempre va desde un cuerpo que tenga mayor temperatura a uno de menor temperatura. Aquí no vamos a hablar de que el hielo le transfirió calor al agua, sino que el agua que estaba con mayor temperatura le pudo transferir calor al hielo. Y ahí también podríamos analizar después qué cambio de estado ocurrió en ese momento. Entonces, ¿qué deben recordar? Que el calor es energía. ¿Cómo va? ¿Cuál es el camino común que toma el calor? De un cuerpo que tenga más temperatura a uno que sea de menor temperatura. ¿En qué podemos medir el calor? Lo podemos medir en Joule, lo podemos medir en Ergio y también lo podemos expresar en calorías. Generalmente, la mayoría de las personas suelen asociar el término caloría a los alimentos, pero no, es una forma de medir energía. Es una forma de medir cualquier tipo de energía, no solo la energía calórica. Vamos a ver más adelante la energía eólica, la energía térmica, la energía que da el viento. Todos esos tipos de energía se pueden medir también en calorías. Ahora que ya sabemos lo que es el calor, que es esta energía que se transmite de un cuerpo a otro, de un cuerpo que está con mayor temperatura a uno de menor temperatura, vamos a ver que este calor se puede transmitir de tres formas distintas. ¿De qué va a depender? Del medio por donde se propague este calor. Lo primero que vamos a ver es la conducción. Hablar de conducción es hablar de este calor que se transmite de una partícula a otra. ¿Cuál es la característica fundamental de la conducción, chicos? Es que esta conducción o esta forma de transferir el calor se da solo en elementos sólidos. Suele suceder, van a ver a sus mamás, incluso ustedes, cuando hace mucho frío y uno está tomando once o está tomando desayuno en la casa y se hizo un cafecito, lo que uno suele hacer es colocar las manos en la taza. ¿Por qué yo coloco las manos en la taza? Para que el calor del café, el calor que tiene la taza en esos momentos, se transmita hacia mis manos. ¿Cómo entonces yo estoy transfiriendo calor en ese caso? Lo estoy transfiriendo en forma de conducción. O también cuando hay un día de calor y tocan los fierros de la micro o del colectivo o de algún objeto en general, también están haciendo transferencia de calor. También hay un cuerpo en estado sólido. Otra forma de transferir el calor tiene que ver con la convección. La convección es una forma de transferir el calor que se da exclusivamente en líquidos y gases. Estos líquidos y gases conforman un grupo que se llama fluidos. ¿Cuál es la gracia de estos líquidos y gases? Que hay ciertos tipos de corrientes que se forman en el agua. Entonces, cuando yo coloco un poco de agua a calentar en la olla para hacer unos fideos para el almuerzo, lo que voy a hacer es que el agua que está más cerca de la fuente de calor esté a mayor temperatura y la que está más lejana de la fuente de calor esté a menor temperatura. ¿Qué va a pasar? Las partículas que están más calientes van a subir y las que están arriba, que estaban más tibias, van a bajar. Y se empieza a hacer un ciclo. Ese ciclo se conoce como corriente de convección. Ojo, se da solo en los líquidos y en los gases. Y la última forma de transferir el calor es por radiación. Cuando nosotros estamos en el verano, vamos a la playa o a la piscina, nos vamos a ver que generalmente nos protegemos de la radiación que da el sol. El sol tiene la capacidad de transmitir el calor mediante radiación. ¿Cómo lo transmiten? Mediante ondas electromagnéticas. La gracia de estas ondas electromagnéticas es que pueden viajar por el vacío. ¿Qué significa vacío? Significa que pueden viajar desde el espacio exterior hasta nosotros. No calientan los que los rodean, sino calientan al objeto sólido que va a llegar.
Entonces, resumamos, chiquillos, para que les quede clarito. El calor es energía en tránsito. ¿Cómo va esta energía de un cuerpo de mayor a menor temperatura? Lo podemos transferir de tres maneras. Si hay un cuerpo en estado sólido, yo estoy transfiriendo el calor mediante conducción. Si hay un objeto en estado líquido o gaseoso, yo voy a transferir el calor mediante convección. Y si yo estoy o no tengo, no hay espacio intermedio y se transmite el calor por ondas electromagnéticas, lo estoy transfiriendo por radiación. Vamos a ver que las planchas de pelo, las estufas, el calor que emite el sol, el calor que emiten los secadores de pelo, también lo hacen mediante radiación. Con esto vamos a concluir la clase de hoy. Yo les voy a enviar este videito y también les voy a enviar un PPT, que es el que yo le proyecto en este video, además de unas actividades que aparecen ahí. Resuelvan las actividades que aparecen en este PowerPoint en su cuaderno, no es necesario imprimir el material. Otra cosa, en el PowerPoint van a ir páginas de referencia, solo referencia a las páginas del libro, no es necesario que realicen esas actividades. Las actividades que deben realizar son solo las que yo voy a mandar. De todas maneras, les voy a dejar ahí en el PowerPoint las instrucciones de la tarea y ante cualquier duda que tengan me escriben a mi correo. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un afectuoso saludo.